Muy buenas, en el día de hoy vamos a trabajar con operaciones con funciones, es decir, que vamos a ver algunos ejemplos. Veamos. Dadas las funciones siguientes, f de x igual a x al cuadrado menos 1 y g de x igual a 2x al cubo menos x al cuadrado más 6. Vamos a calcular las siguientes operaciones y sus dominios. La primera operación que vamos a hacer es f más g de x, luego f más g de x por 2. La tercera operación o ejemplo que vamos a realizar es f menos g de x. La cuarta operación, el cuarto ejemplo es f de x por 8. Y el quinto y último ejemplo es f más g de x dividido entre 2. Aquí tenemos la primera, que es f más g de x. Como podemos ver aquí, tenemos x al cuadrado menos 1 más 2x al cubo menos x al cuadrado más 6. Como pueden observar, 2x al cubo, como no tiene con quién sumarlo, lo bajamos igual. Entonces aquí, recuerden también que en la suma y en la resta de polinomios, deben de sumarse o restarse los términos que sean semejantes. Por tal razón, no podemos sumar, en este caso, 2x al cubo con x al cuadrado, porque no son semejantes, porque aunque tienen las mismas variables, pero no tienen los mismos exponentes. Este exponente es al cubo y este es al cuadrado. Por esta razón, este 2x al cubo lo dejamos aquí y aquí supongamos que hay un 0 y por eso lo bajamos igual. Entonces, colocamos estos dos porque son semejantes, igual con estos dos, que son los términos independientes. Entonces, también deben de recordar que en la suma de polinomios se suman los coeficientes, se coloca la misma variable con sus mismos exponentes. O sea que los exponentes no se suman, solamente se bajan igual, porque esto es por la razón que deben de ser semejantes para poder sumarlo o restarlos. Entonces, también debemos tomar en cuenta la regla de los signos, como aquí este x al cuadrado es positivo y este x al cuadrado es negativo, entonces se resta y el resultado es 0. Por eso dejamos este espacio vacío, porque como el 0 no equivale a nada, entonces dejamos este espacio vacío. Aquí tenemos un signo positivo y un signo negativo, y por la regla de los signos entonces debemos de restar. Entonces 6 menos 1 o negativo 1 más 6 es igual a 5 positivo. ¿Por qué? Porque se le coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el de mayor valor absoluto es el 6, por eso nos dio más 5. Entonces, el resultado final será que f más g de x es igual a 2x al cubo más 5. Veamos el segundo ejemplo. Ya sabemos que tenemos x al cuadrado menos 1 y g de x, 2x al cubo menos x al cuadrado más 6. Entonces vamos a realizar f más g de x por 2. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Multiplicamos 2x al cubo por 2, que nos dará 4x al cubo. Como el 2 no tiene variable, entonces por eso solamente colocamos x al cubo. En dado caso de que tuviera una variable, entonces sumamos los exponentes en las multiplicaciones. Pero vuelvo y repito, como el 2 no tiene variable, lo que hacemos es que multiplicamos los coeficientes 2 por 2, que es igual a 4, y colocamos la variable que tiene uno de los términos, que es x al cubo. Entonces, luego multiplicamos 5, colocamos el signo de más y multiplicamos 5 por 2, que es igual a 10. Entonces, el resultado final ya es 4x al cubo más 10, como lo pudieron observar. Ahora continuamos con el tercer ejemplo usando los mismos valores de f de x y de g de x. El tercer ejemplo nos dice que vamos a hacer una resta, f menos g de x. Entonces, para la resta,
se sigue la misma regla de los signos o la misma regla de operación de los números enteros, de la resta o diferencia de números enteros, que sumamos al minuendo el opuesto del sustraendo. Entonces, el minuendo, que es x al cuadrado menos 1, lo dejamos igual. Y como pueden observar aquí, tenemos 2x al cubo menos x al cuadrado más 6, que es este. Pero debemos de cambiarlo por su opuesto. Entonces, positivo 2x al cubo lo cambiamos por negativo 2x al cubo. Negativo x al cuadrado lo cambiamos por positivo x al cuadrado. Y positivo 6 lo cambiamos por negativo 6. Esa es la regla elemental que debemos seguir para nosotros poder restar funciones o números enteros o polinomios. Entonces, ya que convertimos 2x al cubo menos x al cuadrado más 6 por su opuesto, entonces ahora sí podemos realizar la resta siguiendo siempre la regla de los signos. Entonces, igual que en el ejemplo de la suma, negativo 2x al cubo, como no tiene con quién restarlo, entonces lo bajamos igual. Entonces, aquí tenemos signos iguales, positivo x al cuadrado y positivo x al cuadrado, y como los dos tienen un 1 delante que no se coloca delante de las letras, entonces lo que hacemos es que los sumamos porque los dos son positivos, o sea, tienen los signos iguales, y nos da 2x al cuadrado. Aquí va 2x al cuadrado. Le faltó un cuadrado ahí. Y aquí, como también tienen los signos iguales, también se suman y nos queda 7x. Entonces, el resultado final es negativo 2x al cubo más 2x al cuadrado menos 7. Ahora vamos a realizar el cuarto ejemplo. Todavía seguimos trabajando en todos los ejemplos con los mismos valores para f de x y para g de x. El tercer ejemplo nos dice que vamos a realizar f de x por 8, o sea, el valor de f de x por 8. Ya sabemos que f de x es igual a x al cuadrado menos 1, y entonces ese x al cuadrado menos 1 lo vamos a multiplicar por 8. Multiplicamos x al cuadrado por 8 y luego multiplicamos negativo 1 por 8 para obtener x al cuadrado por 8 va a ser igual a 8x al cuadrado y negativo 1 por 8 va a ser igual a negativo 8. Entonces el resultado final va a ser de f de x por 8 va a ser igual a 8x al cuadrado menos 8. Muy fácil hasta ahora. Ahora vamos con el quinto y último ejemplo, como siempre en este video, utilizando los mismos valores para f de x y para g de x para realizar todos los ejercicios de ejemplos que estamos trabajando en el día de hoy. Entonces, el quinto ejemplo nos dice que vamos a realizar f más g de x entre 2. Como ya sabemos el resultado, porque lo hicimos en el primer ejercicio de f más g de x, entonces ese resultado de f más g de x lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre 2. Entonces, si recuerdan, f más g de x es igual a 2x al cubo más 5. Ese fue el resultado de sumar f más g de x. Entonces, ese f más g de x, o sea, 2x al cubo más 5, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre 2. Entonces, lo que haremos es, vamos a dividir 2x al cubo entre 2, va a ser igual a x al cubo, porque 2 entre 2 es igual a 1, y recuerden que el 1 nunca se coloca delante de las variables, y como el 2 de divisor no tiene variables, entonces lo que hacemos es que colocamos x al cubo. Si tuviera alguna variable, entonces lo restaríamos. Pero en este caso, como este 2 no tiene variables, lo que hacemos es que dividimos los coeficientes 2 entre 2, como lo pueden observar, que es igual a 1, y luego le colocamos las variables que tiene, en este caso, x al cubo. Y después de eso, lo que hacemos es, colocamos el signo de más del segundo término y dividimos 5 entre 2. Entonces, 5 entre 2 lo podemos dejar así expresado como una fracción, pero también podemos dejarlo expresado como un decimal, como se prefiera.
o como nos lo pidan, pero en este caso lo dejé expresado como una fracción. Entonces el resultado final es x al cubo más 5x sobre 2. Este es el resultado de nuestra división y del quinto ejemplo.